Hola, mi nombre es Renato, estamos haciendo los seminarios de temas técnicos, soy físico y voy a hablar sobre factores que afectan la dosis y la cualidad de las imágenes en tomografía computadorizada, y yo no tengo conflictos de interés en esta presentación. Parte 1 son los factores que afectan la calidad de la imagen. Tenemos que discutir sobre parámetros como resolución, que expresa la función de la modulación de transferencia, el contraste, que podemos hacer en términos de la razón contraste y ruido, y por último la dispersión de los señales, que es como los ruidos de la imagen que medimos en la tomografía como un desvío padrón. Una primera caracterización de las imágenes son con un punto, aquí una proyección geográfica con una grieta, esta es la imagen. Este es el perfil ortográfico, podemos contar los números de píxeles. Esta es la proyección que se llama full half máximo, la altura de la mitad de la amplitud de la señal. Y podemos caracterizar la imagen con una función de la dispersión de un punto en el espacio XY, o de una línea o de una borda. Este matemáticamente es la line span function, la integración de los puntos en las coordenadas espaciales x y y. En la práctica, para caracterización de la imagen en resolución, podemos utilizar un maniquí. Este es un maniquí de control de calidad de los fabricantes. Esta es la simulación de las imágenes. Estos son pares de línea por milímetro. Y podemos utilizar la transferencia de modulación con base en la transformada de Fourier, con la degradación de las imágenes por impares, por línea, que podemos distinguir la imagen o computacionalmente. Este punto aquí representa lo máximo de la resolución, que es el tamaño de los detectores de la imagen. Entonces podemos caracterizar la imagen en términos de resolución, de visualización de pares de líneas como elementos distintos. Esta caracterización de la imagen tiene un objeto y esta es una imagen, y va a ser perdiendo la imagen, sea por la aproximación. Estas son las dispersión de los señales de este. Cuanto más grande la largura de la ventana, peor la calidad de la imagen en términos de resolución. Voy a mostrar algunos aspectos prácticos de la resolución. Este fue presentado por el físico James Koffler. Esta es una imagen de 10 milímetros. Esta es una imagen con un corte más pequeño, y podemos observar una mejor resolución de la imagen, pero con incremento del ruido. Y la regla es clara, es que cuanto menor el espesor del corte, más grande la resolución, pero que más grande el ruido de las imágenes. Un segundo ejemplo también de lo mismo físico, este con manequín ACR, este con la parte acá de la inserto de los manequín, esta resolución, los ruidos, la dispersión de los valores, y podemos observar que para un corte acá, cuando reducimos para acá, tenemos un factor de 4, un cuarto del espesor. Podemos ver un incremento de la resolución, pero que el ruido solamente se hace con lo doble, porque la razón es que la resolución tiene una variación cuadrática con la dispersión de señal. Lonchas delgadas, resolución más grande, incremento del ruido y la variación con la raíz cuadrada del slice. Un tercero también del mismo autor, tenemos acá 5, 2,5, cortes más pequeños. Y podemos observar por la ilustración que cuanto más pequeño es el corte, la dispersión es más grande, porque los señales no han sido detectados. Interesante que si tenemos un espesor con diferentes tamaños, este de aquí para acá nuevamente un factor de 4, pero que los ruidos es lo doble. Entonces tenemos nuevamente la relación cuadrática
del incremento de ruido. El impacto es cuanto más pequeño el ruido, menor la OMS, como eso impacta la detección de bajo contraste. Esta es una imagen que afecta, este fue hecho por el físico José Augusto, hoy está en Siemens. Estos son los torniquillos quirúrgicos con adquisición de 4 milímetros, este con 2 milímetros. Podemos ver un incremento de la resolución del espacial. Y nuevamente, cuanto más pequeño el ruido, mejor, más grande la resolución, pero que incrementa el ruido de la imagen. Un cuarto de lo mismo autor es el con lo kernel de resolución, suavización y alta resolución. Este para abdomen y este para tórax. Y podemos ver la más grande resolución de imagen, pero que más ruido se incrementa. Este es un filtro de reconstrucción. La comparación de los dos, este con distintos espesores de corte, este con los filtros de alta resolución, y podemos ver que tiene mejor resolución de imagen, pero que acá más pequeña dispersión de lo sinal, filtración suave como abdomen, menor resolución y menor ruido. Un quinto ejemplo es muy sencillo, es con un maniquí de los fabricantes de control de calidad de este equipo. Acá los pares de línea que yo hablé en los comienzos de la pantalla es habilidad de ver y podemos calcular para transformación de modulación de función. Podemos ver aquí con un kernel suave, con un kernel de alta resolución de tórax, por ejemplo. Y acá conseguimos ver acá y acá no, acá es acá. Pero que tiene más ruido de las imágenes, nuevamente kernel más suaves, menor resolución, pero que menor ruido de la imagen. Un sexto ejemplo que afecta los contrastes con manequín ACR con 80 kilovolts. Podemos ver que tiene una cantidad de dispersión, pero que cuando aumentamos los kilovolt, aumenta la penetración de energía, es más grande. Kilovolt no es energía, pero que es más grande, por tanto tiene menos dispersión de la señal, reducción del ruido, pero que la dosis es mayor. Este fue publicado por Siemens en su site de educación. Factores que afectan el contraste, con el maniquí del Hospital Israelita Albert Einstein, que se puede colocarlos dentro de los dosímetros. Este maniquí se llama Felipe. Acá dos simulaciones con distintos ms y podemos hacer una razón de lo contraste con el ruido para partes malas, por ejemplo. Y acá, partes suaves, podemos observar una degradación nuevamente de un factor casi 5. Y observar en las imágenes que cuanto más pequeño el OMS, más la dispersión del equipo. La misma idea con un maniquí ACR, es el ruido acá con 10 ms, por tanto tenemos 25 veces más pequeño ms. Podemos observar la imagen, podemos crear una figura, una región de interés, un ROI, y podemos ver que con la reducción del ms tenemos más ruido en la imagen. Acá tem 5 veces más grande ruido do que este. Acá talvez possa resumir la situación, que es nuevamente una simulación, no con paciente que con un fantoma, con un maniquí. Este es para bajo contraste, que está en esta posición. Esta es una adquisición axial. Podemos ver la detectabilidad de la baja contraste. Sigma la variación, el ruido de imágenes. Para un ms, que un ms más pequeño, y de ahí la mitad del OMS tiene 4 veces menos ms,
y tenemos nuevamente el doble de la dispersión. Entonces tiene que separar los factores que afectan el contraste, la detectabilidad de bajo contraste que de alto contraste. Nuevamente una simulación con un maniquí antropomórfico con distintos kilovolts. Podemos ver que con bajo kilovolt tiene una capacidad más pequeña de penetración, por tanto menor detección y aumento de dispersión de los señales. Esto es bueno para hacer los niños, como los exámenes de tórax y pecho. En la práctica clínica podemos tener una adquisición con un espesor del tamaño del detector, para un equipo General Electric GE. Podemos ver que cuanto más pequeño es el corte, mejor la resolución, pero que tenemos una dispersión, un ruido, y podemos reprocesar las imágenes y tener una imagen de menor calidad con menor ruido. Eso es muy importante para partes suaves del cuerpo. Esto fue publicado por el físico Leon de Stanford Healthcare. Un penúltimo factor que es muy importante es el algoritmo de reconstrucción de la imagen. La gran mayoría de los equipos han sido producidos o procesados con retroproyección filtrada, back projection filter. En amarillo es la medición del ROI del ruido, es el número de la dispersión del ruido. Acá es una variación de esto, y acá es como los algoritmos iterativos que podemos observar, que pueden tener una cantidad más pequeña de ruido, y por tanto podemos reducir entonces la dosis de los pacientes para mantener la misma razón contra este ruido. Por tanto, en la parte 1 vimos los factores que afectan la resolución, como espesor de corte, filtración, el contraste contra detectabilidad como MAS y los algoritmos de reconstrucción. En la segunda parte tenemos los factores que afectan la dosis. Y yo voy a mostrar una cosa muy similar, muy parecida con la primera parte, pero que miden la dosis. Como primer punto, es importante entender los descriptores de la dosis. Este es lo primero que se llama CTDI, Computed Tomography Dosage, unidades de miligray, que representa la deposición de la energía por la masa. Y podemos hacer el CTDI con una cámara de ionización o con detector de estado sólido. Este tiene 10 centímetros. Este acá es un fantoma, un manequín de 16 que mimetiza la cabeza, u otros de 32 el cuerpo. Podemos medir la CTDI ponderada, que colocando la detector acá, 1/3 da dose acá, más 2/3 da dose acá, es el ponderado weighted, y que ajusta para la variación de la espacial de la dosis. Para lo manequín de cuerpo tiene una fuerte variación en función de la atenuación, pero que para la cabeza no. Pero que para las tecnologías helicoidales que tiene una espira, tenemos que utilizar para CTDI volumétrica también en miligray, pero que tiene un ajuste de lo pitch. Lo pitch representa la batida de lo béisbol. En la práctica representa la rotación del tubo en relación al incremento de la camilla del equipo de tomografía. Un cuarto y penúltimo descriptor, no es exactamente la dosis, esos son descriptores de la dosis, productos de la dosis por la corriente, el scout, el tamaño, el ajuste de la distancia del scout. Es interesante que de aquí para acá podemos hacer una conversión dependiendo de la edad del paciente. Hay un factor de conversión, entonces multiplicamos
Portanto, temos la multiplicação como o efetivo de dose. Para o trabalhador é dose efetiva, o equivalente é esse efetivo de dose. Então, para cada tipo de exames ou idade do paciente, temos um fator que ajusta para a sensibilidade do órgão. Por exemplo, para uma distribuição, uma dose, comprimento da dose de 1000 miligramas por centímetro para um exame de cabeça, o fator de conversão é 0.21, representa que o efetivo de dose em milisievert é 2 milisievert, 2.1 milisievert. Esses são os descriptores. Os fatores que afetam a dose dependem, por exemplo, do posicionamento. Este foi feito por a biomédica Carolina de Paula, de General Electric, em rojo é o que hacía, feito em azul, é uma área mais pequena e tem esta é a redução da dose. Um segundo fator, novamente com o manequim de radioterapia, há uma redução, forte redução do OMS, um incremento muito grande, mais grande do ruído, pero que esta é a CTDI volumétrica, esta é a dose. Este valor nós hemos capturado do cabeçalho DICOM do equipo. Um quarto exemplo, novamente com o fantoma de radioterapia, com distintos kilovolts. Se para o MS a dose é linear, para o kilovolt não é linear. Esta é a CTDI volumétrica com um corte 740, 250 mA, 1 segundo, 1.25 do espessor de corte. Este é o mesmo, pero que com uma energia do espectro mais pequena, e observem que a dose não é linear. Um fator muito importante que os físicos e radiotecnólogos têm que ter em mente é que a posição do isocentro, porque esta é uma simulação também do físico Lior, que temos acá um manequim de controle de qualidade, se com BGS, feito com uma modulação noise index de corrente. Este é o isocentro correto, esta é a dose, e tem um nível de ruído, pero que se tu coloca o paciente ou o fantoma muito próximo do detector, ou seja, abaixo da camilla, a dose é mais pequena, pero que o ruído é mais grande, pero que se hace lo opuesto, põe o paciente muito cerca do detector, há um incremento da dose e magnificação com menor ruído. Então, o isocentro é fundamental para manter um balanço entre a qualidade da imagem com a dose de radiação. Outro fator importante quando temos utilizado a modulação de corrente nos equipos é a posição. Se isto se colocar acá, aumenta a dose pela atenuação de radiação do hueso, a CTDI volumétrica, simplesmente sendo a parte de interesse do exame do paciente de tórax. Como estamos, temos que comparar com os níveis de referência das doses de los países, doses CTDI ou DLP. Esta é uma aplicação muito recente. Este é Donald Fresh, que foi durante Kate Strauss, esse é o físico, este é o radiologista, esse é um radiologista pediátrico. Esta senhora é uma física que han coletado trabalhos de Sam Samei, o presidente de ALPM. Então temos aqui um exemplo, a idade do paciente, este é o exame de cabeça, sem contraste, número de exames analisados, CTDI com o valor médio, esse é o dos valores de referência. SSD é um descritor que mede os diâmetros do fantoma para correção da dose. Este é o DLP, que é o produto da dose, que é miligramas por segundo, e portanto vemos que para, por exemplo, recém-nascidos,
Este los DLRs, este para cabeza, para pacientes adultos con esta edad. Mi sugerencia particular es que los valores de DRL para pacientes adultos no ultrapasen 1000 miligramos, no ultrapasen 1000 miligramos por centímetro. Un segundo ejemplo, es importante para tener el nivel de referencia de la dosis, el abdomen y pelvis también se contraste en el mismo estudio. Para niños, este es el valor de DL o de CTDI. Para adultos. Para reconstrucción, esto para retroproyección filtrada es ok. Para reconstrucción interactiva es posible tener un valor más pequeño do que esto. Este es para exámenes de pecho y de tórax, sin contraste también, nuevamente. Los niños, los valores con reconstrucción interactiva con los pacientes adultos de tórax. Es importante, pero que no es sencillo, porque depende, el hospital tiene 16 diferentes equipos de tomografía, cada equipo hace como 100 pacientes por día, entonces no es sencillo hacer la medición de los niveles de referencia de las dosis. Entonces es importante tener un algoritmo que pueda conectar los equipos y poder distribuir la dosis. Esa es una experiencia de un equipo que ha conectado. Es el equipo Philips conectado con un algoritmo de General Electric. Aquí podemos ver la mediana do KV, da DLP, y podemos ter valores de referencia, este para niños, este aquí para CTD y DLP para tórax, podemos ver los valores, está bueno, pero que en algunos casos es más grande, tenemos que saber o que se pasó. Por tanto, esos algoritmos son muy interesantes de ser controladores de la evaluación de las dosis. Entonces, hablamos en esta charla al fin sobre los factores que afectan la resolución. Cuanto más pequeño el corte, mejor la resolución, pero que más ruido. Y cuanto menor el incremento, más la sobreposición y más grande la dosis. Cuanto más grande el OMS, menor el ruido, mejor la detección de bajo contraste, pero que más grande la dosis. Y el OKV, cuanto más grande el OKV, menor el ruido, pero que mayor la dosis. Y podemos controlar la calidad de la imagen, la dosis, con la modulación de lo corriente y con algoritmos de reconstrucción, pero que los algoritmos de reconstrucción y de modulación son muy distintos entre los diferentes fabricantes. Por tanto, en esa parte final, yo gustaría de mostrar en la pantalla algunos casos prácticos de optimización de la dosis y de calidad, para no hacer la irradiación de los pacientes de una forma muy desnecesaria. Nosotros hemos utilizado manequíes antropomórficos para mesuración de la calidad de la imagen, resolución, contraste, el ruido y la dosis han sido capturados del report cabezario DICOM. Este es lo primero que nosotros hemos hecho, este es el grupo de trabajo que he hecho. Este es un Siemens Ford, tiene dos tubos de rayo-X, este es un manequí de Sears, estas son las características, está en portugués, pero que de 5 años de edad. Este es el coeficiente de atenuación para 120 kV, pero que nosotros hemos hecho la adquisición de imagen con KB más pequeño, pero que ese es el proceso. Tenemos un caso práctico de niños para hacer optimización de la dosis con exámenes de rutina de pacientes de 5 años. Este es el SCALT y Siemens produce un OMS efectivo. Esta es la imagen de la simulación y podemos para esa ventana y podemos medir esta es la referencia, los kilovolt,
podemos hacer, nosotros hemos hecho diferentes kilovolts, identificamos que esta es la melhor kilovolt. Estos son los DLPs, estos son los más bajos. Por tanto, esa fue la primera parte de un caso práctico de optimización. Pero que tenemos que hacer la medición con la modulación, 100 modulación media muy flaca y muy fuerte. Entonces podemos, olhando la pantalla, podemos medir, hacer una escala de contraste y medir el número de Hounsfield y medir el ruido. Entonces esta para acá podemos ver que tiene mejor calidad de imagen en términos de la razón, contraste ruido, porque tiene un ruido más pequeño, pero que sin el modulador de corriente tiene la dose más grande, DLP, producto de la dose pelo comprimiento. Haciendo una modulación muy fuerte de los Siemens, seguro que tenemos una dose más pequeña en comparación con 100 modulador, pero que hay un incremento del ruido, podemos mirar en la pantalla y ver, y por tanto tiene la mitad de lo contraste, la razón contraste ruido. Una tercera simulación que es mediana, que tiene un contraste cerca de 100 modulador, podemos ver más bajo ruido, pero que la dosis es más grande, Este fue un caso práctico de padronización de la técnica con modulación para un fabricante para un examen de tórax pediátrico de los niños. Este fue que nosotros hemos decidido como la rutina clínica de los equipos que tiene 2 tubos de rayo X. Pero que la parte 2 tenemos que reconstruir la imagen. Este fabricante tiene este algoritmo interactivo. Cuando hace selección en el comando ADIMAR 0, representa retroproyección filtrada. Si en interactivo, esta es la reconstrucción, pero que tiene 5 distintos niveles de reconstrucción. Y medimos nuevamente la escala de contraste, medimos la razón contraste ruido, este es lo que tenía, y por tanto, esta fue la padronización. Padronizamos 70 kV, esta es la modulación mediana con Admayer número 5 para este equipo. Un otro ejemplo es muy similar con lo que pone aquí, pero que hacemos para abdomen. Podemos ver que 100 interacción tiene lo doble del ruido que con Admayer 5. Y podemos ver que la razón contraste ruido acá es la mitad de que acá. Por tanto, hacemos los kilovolt, la modulación, la reconstrucción. Para este equipo, para 5 años de edad, con el manequín, el protocolo con dupla energía, tuve lo mejor resultado del contraste con la dosis más pequeña. Entonces, el primer caso fue el pecho de los 5 años, abdomen. Y lo tercero importante es que este fabricante tiene un modulador de kilovolt. Tenemos nuevamente un manequí, este es el manequí efectivo, y seleccionamos lo Care 12 que se llama, con Care KV tiene que seleccionar, él intenta hacer una modulación para tener el mismo razón contraste ruido, identifica quién tiene el menor dosis para los diferentes kilovolts. En la práctica, los modernos equipamientos tienen un filtro que puede ser introducido en el equipo para reducción de la dosis, y se puede usar un kilovolt más pequeño que es más próximo de la energía del pico de iodo. Es muy interesante. Pero que la dificultad de los físicos, de los operadores y de los radiologistas es que los equipos tienen distintas configuraciones. Este es el equipo General Electric con una modulación para cada tórax.
Smart MA. Esa generación tiene Auto MA para hacer modulación axial para exámenes de columna. Este Smart MA también la dirección Z de la camilla. Entonces tiene un mínimo y un máximo. Siemens tiene el concepto de mantener un paciente de 75 kilos abajo o acima, pero que lo mantiene la misma. Tiene diferentes índices de ruido. Ya no, tiene lo mínimo y lo máximo, y se tiene o algoritmo de índice de dosis. Cada vez que hace un paso acá, aumenta 10%. Y hace 4 tabelas de MA. Y tiene que tener un cuidado, porque si tú haces con 120 kV lo Scout, tiene que hacer la modulación con 120 kV para no incrementar la dosis. Este es un caso práctico con un maniquí de tórax. En este equipo, este es lo Scout. La escala de contraste para medir CNR. Este es el resultado que tiene aquí. Esos dos eran que estaban como rutina. Este es la MA de referencia del GE. Este es el Noise Index, o índice de 12 que tinha en el equipo, pero que las imágenes no estaban buenas, sobre todo cuando los pacientes eran más obesos o más delgados. Entonces cambiamos acá lo MA de referencia, incrementamos el Noise Index y tuve una reducción de la dosis de 20%, pero que para protocolos de baja dosis, esta era la que tenía como rutina, pero que ampliamos esto y tuvimos que incrementar la dosis porque era muy baja y la calidad de imagen no era buena. Este fue el resultado para este laboratorio. Esta es la primera con la dosis efectiva de DLP para acá. Este que tivemos la padronización, este es el protocolo con baja dosis. Un poco más grande do que el que tenía, pero que la calidad de imagen era adecuada. Entonces la primera experiencia fue con los Siemens para reconstrucción, modulación, kilovolt. La segunda con modulación de kV, esta con GE para hacer la modulación de kilovolt distintos. Pero que los nuevos equipos de este fabricante son distintos. Este es un Revolution Maximum CT. Hacemos un fantoma antropomórfico, un maniquí antropomórfico de la imagen de simulación 100 contraste hecho en este hospital. Y podemos ver, esas son las reconstrucciones. ¿Y por qué esto es importante? Porque podemos, a partir de las reconstrucciones, podemos identificar los parámetros de kilovolt, MA, espesor del corte. Entonces, estas acá son las mediciones, haciendo el ROI, esta es la razón, contraste ruido y contraste ruido para 12. ¿Y por qué es importante? Porque usamos un reconstructor iterativo CIRS con índice 90. Este fue lo mejor. Esa fue la segunda, pero que con una dosis más grande. Esta una dosis más baja, pero que la razón contraste ruido degradó. Y esta fue la peor con Auto MA, que tiene dosis más grande. ¿Por qué es importante? Porque podemos mostrar la simulación a los operadores, hacer un entrenamiento para este maniquí. Esta es la situación, este es el DLP, este es la CNR, y esta es la peor de las relaciones con Auto MA, que con ese tipo de modulación. Es distinto para exámenes de cardio, que hacemos lo maniquí, lo ECG, conectamos y fizemos un auto preset nele, e podemos hacer o Scout, e daí hacer uma escala de contraste, e podemos ver que para este Noise Index com esta frequência, temos esta la dosis, esta razão contraste ruido, pero que quando hacemos uma mais pequena Noise Index,
podemos ter uma degradação da razão sinal-ruído, do contraste ruído com uma dose mais baixa. Então, há que ter um equilíbrio. Tem mais dois exemplos para finalizar. Este é com o Philips, que também tem um diâmetro de referência, um voxel de referência, um voxel de água que tem, e que hacemos uma simulação com o tórax no Brilliance, e observamos que para este fabricante, el modulador, quando tu reduzes el mNAS a cada 5 centímetros, a dose é reduzida em 50 mS, reduzida em 50%, pero que a cada 5 centímetros a dose é dobrada com o diâmetro de referência. Então, hacemos uma modulação, sem modulação, nestas las 12, e com modulação, podemos que tenha uma redução. Pero que Philips tiene en camilla Z, XZ, que é para tórax, e quando se coloca em lo comando Z-DON é para tórax, pero que tiene D-DON para coluna e para pelvis. Tiene que ter um certo cuidado. Este é uma reconstrução interativa, esse é no Essence da Philips, este é uma imagens. E fizemos para isto para treinamento de los operadores e de los médicos, com um ruído para bajo KV, podemos ver a qualidade de imagem é pior do que para um KV mais grande, com alta 12 ms, e aqui tem o dobro da 12, isso com reconstrução interativa nível 5, esse aqui é nível 13, para treinar los factores que afectan la reconstrucción para este equipo, y hacemos lo mismo para el tórax. Esta es la razón sinal ruido. Podemos ver que acá el ruido es más pequeño, pero que el contraste es mejor con el nivel 4 de reconstrucción interactiva. Y también tiene que tener cuidados porque se tiene un scan de cabeza, de cuerpo, se suele hacer conjunto. La modulación va a se basear acá en la cabeza y aumenta la dosis. Tiene que tomar cuidado porque para este fabricante él mantenía lo mismo valor del OMS, mantiene lo mismo ruido, independiente del ruido es determinado por la atenuación y no por la dimensión física. Esta es la última simulación, que es con un Canon, que es nuevamente con un manequín, para distintos kilovolts. Es la análisis de los DLPs, y hacemos que esta es la mejor reconstrucción como para este protocolo de 100 kilovolts, porque la dosis tanto faz y hay una pérdida de razón contra este ruido. Esta es mi última pantalla. La conclusión es que para entender los factores que afectan la calidad y la dosis de radiación, tú tienes que tener conocimientos de física aplicada a tomografía. Y esos conocimientos tienen que ser utilizados con habilidad para manejar el equipo de tomografía. Conocimientos, habilidad, tiene que tener una actitud compatible con el ejercicio profesional como Lara, para obtener las dosis más bajas cuanto razoablemente execuível. Conocimiento, habilidades y actitud. Y para poder hacer una optimización de las dosis para los diferentes partes del cuerpo o de los equipos que tiene. Y esta para mí es la finalización y más importante pantalla de toda la presentación, que es el trabajo conjunto. Estos dos son las radiologías. Esta doctora Lisa es médica radiologista de niños, pediátrica. Doctora Claudia es una especialista en tomografía de tórax. Estos tres grupos son tecnólogos que nos ayudaron a hacer las imágenes. Estos acá son físicos que ayudaron a hacer la adquisición, el procesamiento de la imagen.
Marcos fue hecho el modulador de KB, Gabriel la cuantificador, Gabriel la cuantificación, Fernanda con los niños. Entonces tenemos médicos, operadores físicos, y estos acá son los profesionales de las equipes. Carol nos ayudó a hacer la reconstrucción de imagen con modulador GE. Henrique Cirino da Canon com a pediatria, Irão Saba com o Philips e Rafael Magalhães com a reconstrução de la pelvis. Este eu creio que é o maior desafio, desarrollo para os físicos, que é o trabalho em grupo coletivo. Por fin, la invitación de lo 10º Congreso Latinoamericano de Física Médica, año que viene, en 2025, conquistando el futuro de la física médica, y yo espero que encontrar vosotros en esa importante actividad al fin. Perdóneme por mi portuñol un tanto cuanto desajustado, pero que estoy en São Paulo, Brasil, y por su atención, muchas gracias.